Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo evento organizado por la Unidad Académica de Filosofía de la UAS a través de su especialidad en bioética. Nos encontramos pero que muy contentos y honrados por contar una vez más con la participación del doctor Gustavo Ortiz Millán en este programa académico. Y digo una vez más porque para quienes no lo sepan, él junto con la doctora Margarita Valdés fue nuestro invitado en el primer evento con el que celebramos el Día Mundial de la Bioética, el 19 de octubre de 2020. Agradezco muchísimo a nuestro colega, el maestro Cicerón Muro Cabral, y a nuestra compañera Liliana Karina Flores Páez, pues sin su diligencia e interés, el evento que hoy nos reúne no hubiera sido posible. A continuación, para no perder más tiempo, cedo la palabra a nuestra compañera Liliana, quien nos hará el favor de moderar esta muy interesante y necesaria ponencia. Muchas gracias, muy buen día a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta charla agradeciendo al doctor Gustavo Ortiz Millán el honor de su participación. Y vamos a empezar iniciando comentando que la vida democrática es concerniente a la sociedad. A esta sociedad abierta tiene como punto central la autonomía personal, la justicia, el pensamiento en una libre relación de colectividad. El poder democrático no tiene justificación si cada una de las personas que realiza, de acuerdo a sus capacidades, como también lo vimos aquí con la doctora Rocío, que está dándonos el honor de su compañía. Muchas gracias. Como disciplina en la vida bioética, pues se desempeña un papel fundamental a la hora de abordar, como todos sabemos, los retos éticos que surgen en las ciencias de la vida. Por lo tanto, la intersección entre el populismo y la bioética merecen un examen detenido. Es justo la parte central de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. El Estado laico, como tratamos de ser acá, es una garantía para una coexistencia de una pluralidad de perspectivas morales y también lo es para la bioética. Así damos la bienvenida a nuestra casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Facultad de Filosofía, la especialidad en bioética y gracias al apoyo del doctor Guillermo Nelson Guzmán Robledo, director de nuestra Unidad Académica de Filosofía, al doctor Juan Manuel García Garduño, responsable de la especialidad de bioética, y al doctor Cicerón Muro Cabral, docente de esta universidad. Y es gracias a ellos también que tenemos el honor de contar con la presencia del doctor en filosofía y también bioeticista, el doctor Gustavo Mauricio Ortiz Millán, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del Colegio de Bioética y quien he tenido el gusto de tener como docente en la Facultad de Filosofía de la UNAM, que es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Filosofía por la Universidad de Columbia, además de ser autor de más de 50 artículos, donde los puntos centrales que el doctor trabaja son los temas de metaética, psicología moral, ética aplicada y estética. El día de hoy, 9 de mayo, nos honra con su ponencia magistral en este su espacio para hablarnos sobre su más reciente texto, cómo afecta el populismo a la bioética, para lo cual cedo el uso de la voz al doctor Gustavo Ortiz Millán. Nuestro formato será de 50 minutos, los cuales están asignados al doctor Ortiz Millán. Posterior a eso, daremos un breve espacio para nuestra ronda de preguntas. Su espacio, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos por estar aquí y por la invitación. Es un placer para mí participar en las actividades de una universidad que me resulta muy cercana, como es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bien, trataré de ser breve, ¿sí? Así vamos a privilegiar el espacio para las preguntas y la conversación. Desde hace un tiempo me llamó la atención cómo veía yo mi labor en bioética afectada por distintos tipos de políticas que veía que se instrumentaban desde la administración de mi país, México, y llegó un momento en que empecé a pensar más seriamente acerca de cómo estaba afectando el populismo a la bioética, no solamente en México, sino en otros muchos países. Tengo que decir que esta plática se basa en un texto que salió recientemente publicado, salió en inglés, se llama Cómo el populismo afecta la bioética, en inglés, y salió publicado en el Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. Entonces, mucho de lo que diga aquí viene de ese texto.
Y si quieren ahondar en lo que yo diga aquí, pues los remito yo a ese texto. Es de acceso abierto, está disponible en el sitio web de la revista y también en mi sitio web. Bien. El, Hemos visto cómo en los últimos años ha habido un ascenso del populismo a escala global que ha afectado distintos aspectos de la sociedad y la bioética no es una excepción. Como disciplina, la bioética juega un papel crucial en abordar desafíos éticos que surgen en las ciencias de la vida, en áreas como la medicina, la salud pública, el medio ambiente, entre otras. Uno de los objetivos prácticos de la bioética es el de justificar y a veces cambiar o asesorar en los cambios legislativos o de políticas públicas para abordar problemas en estas áreas. Lo que aquí quiero argumentar es que el populismo, esta versión iliberal del populismo que hemos visto que está en ascenso, está ejerciendo influencia sobre el desarrollo y los objetivos prácticos de la bioética, o sea, sobre el modo en cómo hacemos la bioética, pero también en sus objetivos prácticos, obstaculizando lo que serían sus metas fundamentales. ¿Sí? Es decir, esto que dije de justificar cambios en políticas públicas y legislación, que es buena parte del quehacer de quienes hacemos bioética. Ahora, yo voy a argumentar que hay 7 distintas formas en que el populismo está afectando la bioética. Pero es importante tener en cuenta que el impacto del populismo en la bioética puede ser dependiente del contexto y no todos los movimientos populistas pueden tener los mismos efectos. Existen populismos de derecha y de izquierda. Entonces, el tipo de actitudes que pueden tener sobre cuestiones bioéticas varía significativamente. Buena parte de mi argumentación gira en torno al caso de México, donde en 2018 un político generalmente reconocido como populista, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en presidente. Sin embargo, dado que ningún caso único, no hay un caso que pueda representar todas las amenazas que el populismo representa para la bioética, también voy a basar mi argumentación en casos de otros países como Estados Unidos, Brasil, Italia, en donde el populismo ha tenido un impacto en situaciones que deberían de preocuparnos desde la bioética. Pero empecemos definiendo qué es el populismo. La gente usa el término de modo bastante laxo y muchas veces se habla de que tal o cual política o que algún político es un populista simplemente porque es demagogo tal vez o porque hace lo que pide la mayoría. Pero a pesar de que hay un uso común del término populismo, hay quienes han tratado de sistematizar el uso del término populista y han dado teorías y distintas definiciones de lo que es el populismo. Hay un área de la ciencia política que es el área de estudios sobre populismo, Populism Studies, y ahí se han dado varias definiciones. Y una que es particularmente aceptada por varios autores en el área es la definición ideacional presentada por Cas Mude y Cristóbal Rovira Caldwasser, según la cual el populismo es, y esto es una cita, una ideología delgada que considera a la sociedad como definitivamente separada en dos grupos homogéneos y antagónicos. Por un lado, el pueblo puro versus la élite corrupta, y que sostiene que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo. Hasta aquí la cita. Que sea una ideología delgada quiere decir que es una ideología limitada en ambición y en alcance, lo que permite combinarse con diferentes tradiciones ideológicas. Entonces, no hay políticas públicas ideológicamente motivadas que los populistas necesariamente vayan a apoyar. El populismo es compatible, por eso, tanto con una política de derecha como una de izquierda. Entonces, vamos a ver que hay políticos populistas de derecha, como pueden ser Donald Trump, como pueden ser Javier Milei en Argentina,
Pero también hay populistas de izquierda, como puede ser Hugo Chávez o Maduro en Venezuela, ¿sí? El movimiento más de Evo Morales en Bolivia, y también podríamos poner ahí a Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué es lo que los une? Son políticos muy diversos, muy diferentes. Y es simplemente esto, que hacen esta división básica entre un pueblo puro, por un lado, y una élite corrupta. Y los dos grupos en los que los populistas dividen la sociedad son antagónicos, porque este pueblo puro es concebido como bueno, sabio, mientras que la élite corrupta es inmoral, ha estado aprovechándose del pueblo. Es básicamente una distinción moral, de hecho. Y por definición, los movimientos y líderes populistas van a ser antielitistas y van a representar y defender los intereses del pueblo. Estos dos grupos se conciben como homogéneos. Ni el pueblo ni la élite se toman como grupos dentro de los cuales coexiste una pluralidad de diferentes puntos de vista políticos y morales. ¿Sí? En particular, el populismo tiende a tener una visión antipluralista. Es selectivo y es excluyente del pueblo. O sea, ¿se pertenece al pueblo o no? Quien no pertenece al pueblo pertenece a la élite y viceversa. Como dice Mude, cito, el principal mal es que el populismo es una ideología monista y moralista que niega la existencia de divisiones de intereses y opiniones dentro del pueblo y rechaza la legitimidad de los oponentes políticos. Está aquí la cita. Los populistas también insisten en que el mandato del pueblo es claro y absoluto, lo que puede legitimar el autoritarismo y los ataques iliberales contra cualquiera que supuestamente amenace la homogeneidad del pueblo. Aunque ha habido varias formas de populismo a lo largo de la historia, el populismo contemporáneo tiende a tomar formas iliberales, autoritarias y generalmente excluyentes, porque no otorgan autoridad moral a aquellos con perspectivas diferentes a las propias. Es decir, cualquiera que difiera de su opinión representa intereses especiales, es decir, representaría a la élite. Y tienden a dejar de lado los mecanismos democráticos que permitirían que estas perspectivas prevalezcan en el debate político legislativo. ¿Sí? Entonces, se niegan de entrada a, a, a reconocer al otro como un interlocutor moralmente valioso. ¿Sí? En una frase famosa dirían, están moralmente derrotados, ¿sí? Y no vale la pena entrar en diálogo, en discusión con ellos. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos una definición más o menos de qué es el populismo. ¿Sí? Yo les recomiendo que si quieren adentrarse en el tema, hay varios libros. Uno de ellos es el de Mude y Rovira Caldwasser, que es Populismo, una brevísima introducción, que está publicado en español por Alianza. Y otro es el de Jan Werner Müller, que es el populismo, que también está publicado en español. Bien, ahora, ¿cómo afecta esto la bioética? Vamos por partes. El primer punto es que los efectos nocivos del populismo sobre la bioética deben de verse en primer lugar en el contexto de la actitud negativa del populismo hacia la ciencia, los científicos y los expertos en general. Los expertos científicos son identificados como parte de las élites a las que se oponen los populistas. Entonces, cuando los líderes populistas hablan de la élite, generalmente se refieren no solo al establishment político, los políticos tradicionales, a los partidos políticos principales, o a los medios de comunicación también, ¿no? O a las clases altas, sino también a la élite cultural y científica. Los intelectuales y científicos suelen ser identificados como parte de la élite corrupta. La élite científica ha sido cooptada por las élites económicas y políticas. En la narrativa de algunos líderes populistas de izquierda, por ejemplo, esta élite científica ha estado al servicio del orden neoliberal que ha prevalecido en tiempos recientes y el orden al que se oponen, ya que lo identifican como la causa de enormes desigualdades que prevalecen hoy en día en muchos países
que muchos especialistas también identifican como una de las fuentes del resurgimiento de líderes y movimientos populistas. Por ejemplo, un caso que ejemplifica esto es como en México, López Obrador ha acusado repetidamente a los científicos de ser parte de aquellos que han perpetuado la corrupción en el país, como una oligarquía académica que quiere mantener sus privilegios. Y tal vez todos recuerden aquí la animosidad contra los científicos, que incluso llevó a la administración a promover la persecución judicial de 31 destacados científicos y directores de instituciones científicas de administraciones anteriores, bajo cargos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero. Y finalmente, recientemente, fueron absueltos después de casi 3 años de litigio. Atacar a los científicos puede ser una forma para que los líderes populistas apelen a su base, al enmarcar a los expertos como desconectados de las preocupaciones cotidianas de la gente y no al servicio del pueblo. Al atacar a los científicos, los líderes populistas crean una narrativa en la que se posicionan a sí mismos como campeones del pueblo contra un establishment que está fuera de contacto con la gente. Entonces, esta técnica se inserta en la retórica populista más amplia de presentar a los expertos como gente que sirve a sus propios intereses y busca mantener sus privilegios en lugar de las necesidades del ciudadano común. Los líderes populistas a menudo utilizan el antiintelectualismo y el escepticismo hacia la experiencia, hacia la experticia, para reforzar su atractivo político, incluso si esto significa socavar la credibilidad de instituciones científicas. Este enfoque puede tener consecuencias para la confianza pública en la evidencia científica y puede llevar a decisiones políticas que priorizan las ganancias a corto plazo sobre soluciones basadas en evidencia a largo plazo. Ahora, el populismo muy a menudo se ve como una variedad de la llamada política de la posverdad. El diccionario Oxford define posverdad como, cito, relacionada con o que denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los llamados a la emoción y las creencias personales. Entonces, los líderes populistas, hasta aquí fue la cita, los líderes populistas apelan más a las emociones y tienden a subordinar los hechos a su punto de vista político, que a menudo va en contra de las verdades científicas. En la política de la posverdad, el debate ya no se basa en hechos objetivos o datos verificados por evidencia, sino en afirmaciones desprovistas de evidencia fáctica que se afirman repetidamente como si fueran verdaderas y que generalmente responden a afiliaciones políticas. Los movimientos y políticas populistas a menudo usan las redes sociales como un altavoz para noticias falsas, fake news, por ejemplo, y hechos alternativos o otros datos, con la intención de incitar emociones negativas hacia sus oponentes. Ahora, al socavar la autoridad de la ciencia, el populismo también cuestiona la autoridad de la bioética basada en esa ciencia. La falta de confianza en los expertos y en la ciencia y el antiintelectualismo hacen que sea más difícil que cualquier recomendación bioética basada en datos científicos logre consenso o sea seriamente considerada por los responsables de tomar decisiones. Además, los políticos populistas generalmente tienen un discurso simplificador que borra la complejidad que generalmente tienen los problemas bioéticos. El discurso populista devalúa la complejidad y la sustituye por una retórica de simplicidad y un supuesto sentido común. Algo que Sauret y Gonster, dos autores que tienen un artículo muy interesante sobre el populismo, han llamado populismo epistemológico. ¿Qué es el populismo epistemológico? El populismo epistemológico se apoya en estrategias retóricas populistas, o sea, en esta división de pueblo bueno, puro, élite corrupta, para exaltar el conocimiento de la gente común, es decir, el del pueblo,
enfatizando su proximidad a la vida cotidiana. Contrasta esto con el desapego percibido de las élites de las experiencias comunes. Este populismo epistemológico afirma la superioridad de las opiniones individuales basadas en la experiencia directa sobre el conocimiento teórico o académico. Prioriza experiencias específicas como fuentes confiables, extiende, la experiencia personal, ¿sí? Extiende esta autoridad a problemas no relacionados, favorece la intensidad emocional como un marcador de la fiabilidad de una opinión, desestima el conocimiento alternativo como elitista y a menudo concluye discusiones con un llamado al sentido común. El populismo epistemológico socava la autoridad de los científicos y la ciencia misma. El gobierno ve como una ciencia ideologizada o politizada. El caso de México, de nuevo, donde la administración actual incluso se ha referido a ella, a esta ciencia, como ciencia neoliberal, ¿no? Como si pudiera haber tal cosa. ¿Sí? Suena mucho tiene ecos esto de lo que los marxistas en la época del Lysenko, por ejemplo, llamaban ciencia burguesa. ¿Sí? Pero esta ciencia neoliberal la ponen a la ciencia popular. Entre otras cosas, busca rescatar el conocimiento tradicional de pueblos indígenas y pretende estar al servicio del pueblo. Está muy bien rescatar el conocimiento de los pueblos indígenas, no hay nada de malo en ello, es algo que se debe hacer, pero no si al mismo tiempo lo que se está haciendo es devaluando el conocimiento científico y socavando la confianza pública hacia ese conocimiento. Y este escepticismo hacia la ciencia pues tiene consecuencias. Durante la pandemia de COVID-19 en muchos países con gobiernos populistas, la información sobre la cual se basaba la lucha contra la emergencia sanitaria no estaba respaldada en evidencia científica, sino sujeta a datos motivados por intereses políticos o económicos. Por ejemplo, ustedes recordarán como líderes populistas como Jair Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Reino Unido, Donald Trump o López Obrador se negaron a usar mascarillas o a recomendar su uso, promoviendo escepticismo sobre su efectividad. En México incluso, tal vez recuerden ustedes como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desestimó el uso de la mascarilla diciendo que era, cito, estas fueron sus palabras textuales, innecesaria como mecanismo de protección que no tiene una base científica sólida. Hasta aquí la cita. Pero el consenso científico era que la mascarilla era uno de los mecanismos más eficaces para prevenir el contagio. Podemos citar muchos otros casos en ese mismo sentido, pero otra consecuencia a estos ataques a científicos y a la ciencia en países con regímenes populistas es una disminución en la financiación, el apoyo a ciertas áreas de investigación científica y bioética. López Obrador, por ejemplo, recortó el presupuesto de algunos centros de investigación hasta en un 75%. Durante el primer año de la administración de Trump, propuso recortes masivos en gastos de investigación médica y científica, programas de salud, prevención de enfermedades, etcétera. Por ejemplo, para los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, hizo recortes por 333 millones de dólares. ¿Sí? También para los institutos nacionales de salud, y propuso la eliminación del Centro Internacional Fogarty, que tal vez ustedes sepan es uno de los centros más activos en la difusión de programas de educación bioética en Estados Unidos y en el mundo. ¿Sí? Incluso hay programas en México que tienen apoyo de la Fundación Fogarty. Bien, entonces ese sería el primer caso de afectación. Un segundo, y que me parece que tal vez si hay alguna aportación original en lo que yo digo, es en acuñar este término que es el de populismo moral, que yo no he encontrado en las discusiones sobre populismo. Dada su concepción moralista de la política, una buena parte de la cruzada de los populistas es moral,
pero tienden a entender, es decir, es moral en el sentido de que si tienes dos campos, una élite corrupta y un pueblo bueno, ¿sí? Se trata de defender los intereses de ese pueblo bueno y de su moral frente a los intereses de la clase, de la élite, ¿sí? De, por ejemplo, la mafia en el poder, ¿sí? Entonces, la cruzada es moral, pero entienden moral como aquella que emana de las tradiciones y costumbres del pueblo, no necesariamente la que surge, por ejemplo, de deliberación pública en la que puedan participar las teorías bioéticas, lo que incluso de hecho puede interferir con los proyectos morales que los populistas apoyan. Por tanto, desde su punto de vista, es importante rescatar y promover la moralidad tradicional contra la corrupción de la élite, ya sea, por ejemplo, a través de constituciones morales, cartillas morales, códigos nacionales de ética o algún documento que rescate los valores y principios de la moralidad del pueblo. De hecho, tengo que decir, como, eh, uno de las cosas que me llevaron a pensar sobre cómo afectaba el populismo a la moralidad era eh, esta cuestión de que se promovían estas constituciones morales, ¿sí? Y además la gente salía en masa a apoyarlas y decir, sí, necesitamos algo así como esto, ¿sí? Entonces yo empecé a escribir sobre esto, una serie de artículos que son de libre acceso, que están publicados mayormente en la revista Este País, ¿sí? Eh, comentando justo estos códigos y constituciones. Que lo que tratan de hacer es enviar un mensaje de que, a diferencia de sus predecesores, ellos sí se preocupan por la moralidad. Por ejemplo, en 1999, Hugo Chávez en Venezuela intentó añadir a la Constitución un cuarto poder, o sea, está el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y él proponía un poder moral, cargado del, se decía, cito, la prevención y castigo de aquellos actos considerados como ataques contra la ética pública y la moral administrativa. También estaría a cargo de capacitar a los venezolanos en el ejercicio de las virtudes cívicas, la promoción de la educación ciudadana, el desarrollo de la solidaridad y el ejercicio de la libertad y la democracia. Hasta aquí la cita. Sin embargo, bueno, este es un proyecto fundamentalmente conservador. O sea, lo que va a hacer es perpetuar la moralidad establecida y predominante en el país, ¿sí? Es decir, vamos a rescatar las tradiciones morales de este pueblo y vamos a plasmarlas en una constitución y esta va a ser nuestra ley moral. Es muy raro esto de que se hable de constitución, porque no es claro, ya tenemos una constitución y es una constitución que plasma derechos y valores morales incluso, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos otra? ¿Sí? ¿Y qué carácter va a tener? ¿Cuál va a ser su estatus frente a la legislación vigente? Etcétera. Surgen un montón de preguntas interesantes. Pero esta se basa en perspectivas tradicionales y muchas veces religiosas. Entonces no es raro que se encuentre en conflicto con algunos valores y principios de las teorías bioéticas, muchas de las cuales están basadas en una visión secular y en los derechos humanos. No todas, pero muchas sí. Entonces, desde la perspectiva populista, no son los expertos en bioética quienes deberían de contribuir a resolver a través de procesos de deliberación pública cuestiones morales controvertidas, junto con científicos y otros miembros de la sociedad. O sea, no es algo que dependa completamente de los bioticistas o filósofos. Estas cuestiones, nos dice el populista, deberían estar sometidas a consultas populares directas o referendos, ¿no? Entonces hay una predilección de los líderes populistas por la democracia directa, ¿sí? Es la forma de manifestación de la voluntad popular. Entonces los populistas suelen proponer que cuestiones controvertidas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de las drogas, las corridas de toros, por ejemplo, lo hemos escuchado recientemente. Claudia Sheinbaum dijo que ella no iba a decidir sobre las corridas de toros, que se iban a poner a votación, a una consulta popular, ¿sí? Donde se manifieste la voluntad popular, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, López Obrador, cuando se le preguntó, incluso muchos años antes de ser presidente, sobre el tema del aborto, invariablemente lo evitaba. Y alguna vez dijo que el tema del aborto debería de estar sujeto a consulta, porque es un debate, cito, que no deberíamos abrir. O sea, esto no es una cuestión para discutir, ¿no? Cuando quienes hacemos bioética y quienes nos preocupamos por el aborto, pensamos que sí, que es un debate que se tiene que dar. Así es que el modo de evadir una respuesta clara es decir, esto se debe someter a consulta. Y él dijo, cito, cuando tenemos que decidir sobre un tema controvertido, decimos, vamos a consulta a la democracia para no imponer nada. Nada por la fuerza, todo por la razón y la ley. Esto es, hasta aquí la cita. Del otro lado del espectro, el populista de derecha como Javier Milei, presidente de Argentina, que se ha declarado extrañamente siendo un libertario, se ha declarado pro vida, ha propuesto un referéndum sobre el tema, abriendo la posibilidad de eliminar la ley que legalizó el aborto. ¿Sí? Las consultas de este tipo tienen consecuencias negativas. La primera es que honran las opiniones de la mayoría, digamos, y pasan por alto las perspectivas morales de las minorías. Otra es que los temas complejos se simplifican y se pierden los matices. Las respuestas se limitan a opciones polarizadas, ¿no? ¿Está usted a favor o en contra? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo que termina profundizando la confrontación. Contribuye a un malentendido de la posición contraria, por ejemplo, en el aborto, ¿no? O sea, cuando se pone el tema en términos de ¿estás a favor o en contra del aborto? Es el peor modo de iniciar una discusión razonable acerca del aborto, ¿no? Terminas caricaturizando a la otra posición, hace más difícil el diálogo razonado, cualquier tipo de acuerdo, ¿sí? Pero las consultas o referendos también son engañosas porque tienden a enmascarar políticas autoritarias bajo un manto democrático de participación ciudadana, ¿sí? Y en esto Jan Werner Müller es claro. Aquí una cita. Un referéndum no está destinado a iniciar un proceso deliberativo abierto entre ciudadanos reales para generar una gama de juicios populares bien considerados. Más bien, el referéndum sirve para ratificar lo que el líder populista ya ha discernido que es el interés popular genuino como una cuestión de identidad, no como una cuestión de agregar intereses empíricamente verificables. ¿Sí? Hasta aquí la cita de Werner Müller. ¿Sí? Además, hay otras consecuencias negativas. Como han dicho muchos defensores de derechos humanos, por ejemplo, las feministas, cuando se dice que el aborto debe estar sujeto a consulta popular, pues la respuesta ha sido no, los derechos fundamentales no pueden ser objeto de consultas, ¿no? Yo siempre pienso que si los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos en el siglo XIX hubieran sido puestos a consulta, pues muy probablemente seguiría habiendo esclavitud en Estados Unidos. Entonces, en el caso del aborto, por ejemplo, que es lo que se ha propuesto más claramente sobre que se ponga a consulta, pues tiene que ver con derechos como la atención médica, decidir sobre la propia reproducción, a la privacidad, y estos no pueden estar no pueden ser objeto de consulta. ¿Eh? Entonces, el populismo y el feminismo son dos cosas que chocan, ¿sí? La defensa de los derechos de las mujeres no solo es a menudo secundaria a, para los políticos populistas, a veces es un obstáculo para sus proyectos políticos, ¿sí? Entonces, es interesante la literatura que hay al respecto y tal vez entendamos mejor por qué en este gobierno, más que en ningún otro antes, la rabia de las feministas se ha ido en contra del gobierno, ¿sí? A pesar de que el gobierno dice que es el gobierno más feminista que ha habido en la historia, ¿sí? Pero eh, bueno, yo creo que eso no es tan claro y a muchas de las feministas no les parece tan claro tampoco, ¿sí? Eh, Van en direcciones opuestas, ¿no? Mientras el feminismo es un movimiento emancipador, el populismo a menudo tiende a ser excluyente
y de muchas maneras socialmente conservador y tradicionalista. Tiende a privilegiar la voz del pueblo, que es a menudo muy conservadora, no la de las mujeres, ¿sí? No la de la agenda feminista en temas como aborto, técnicas de reproducción asistida, lo que sea. Lo mismo se puede decir acerca de los derechos LGBT, que también es un movimiento emancipador. ¿Sí? Eh, Además, hay otra cosa que muchas veces con este énfasis en las tradiciones morales también se termina eh, mezclando esto con la religión, porque es una manifestación del espíritu popular. Entonces, no es de sorprender que líderes populistas, sobre todo en América Latina, como Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, López Obrador, en lugar de adoptar políticas públicas basadas en evidencia científica, adoptan elementos religiosos en su discurso y recomiendan, por ejemplo, orar o encomendarse a alguna figura religiosa ante la pandemia de COVID, ¿no? Ustedes recuerdan el detente de López Obrador, ¿sí? Todo esto es una violación flagrante al carácter secular del Estado, ¿sí? Eh, entonces, esto es lo que todo este paquete es lo que yo llamo populismo moral, ¿sí? Esta reivindicación de una moralidad popular frente a los intentos de quienes tratamos de modificar la moral por otros medios. Un tercer modo en que influye, en que afecta el populismo en la bioética, es el, en cómo ha afectado en órganos asesores nacionales de bioética. ¿Sí? Algunos de ellos patrocinados por el gobierno, como en el caso de México, la Comisión Nacional de Bioética. Estos órganos suelen estar compuestos por expertos en distintas áreas y asesoran sobre políticas gubernamentales y legislación sobre cuestiones de preocupación bioética. Sin embargo, encuentran resistencia en líderes populistas porque desconfían de este tipo de agencias autónomas, en general de cualquier agencia autónoma, ¿sí? O de cuerpos asesores, no nada más de estos, ¿sí? Eh, ¿Y por qué sucede esto? Uno es porque operan de manera independiente, pero esto significa que a veces proporcionan asesoramiento experto que puede entrar en conflicto con las preferencias políticas o legislativas populistas, o incluso desafiar la autoridad y las decisiones de los líderes populistas, quienes, impulsados por el deseo de resultados inmediatos, pueden resistirse o rechazar recomendaciones que desafíen el curso de la acción preferida. También suelen preferir el poder centralizado y pueden ver estos cuerpos asesores como que socavan su control, ¿no? Entonces, las agencias autónomas y cuerpos asesores, especialmente si están compuestos por expertos, o se perciben como elitistas, pueden verse como parte del establishment que los populistas critican. Entonces, atacarlos refuerza la narrativa populista de ser un outsider, alguien que viene de fuera, que no es un político, luchando contra los intereses arraigados de la élite. Eh, y típicamente los populistas van a decir, bueno, lo que pasa es que estos cuerpos independientes, ¿quién los eligió? No son elegidos democráticamente, no tienen, eh, carecen de responsabilidad o de legitimidad frente al pueblo. ¿Sí? Entonces pueden preferir instituciones directamente bajo su control que se perciben como más receptivas a la voluntad del pueblo. Entonces, desaparezcamos todos los cuerpos o las agencias autónomas para integrarlas como parte de la estructura del gobierno, que ya no sean autónomas. ¿Sí? Eh, entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que pasó durante la pandemia, cuando se declara la pandemia en México, en abril del, del 2020. Coincidentemente, el presidente de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Manuel Rufo Chávez, renuncia a su cargo. Ahora, uno hubiera pensado, bueno, estamos en medio de una pandemia de proporciones increíbles, necesitamos que esta comisión tenga
una cabeza. Pero pasaron casi 2 años, o sea, los peores años de la pandemia, y la Conbioética no tuvo presidente. No lo tuvo sino hasta febrero del 2022. ¿Sí? Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención. ¿Por qué en lo peor de la pandemia, una agencia que debería de estar encargada de asesorar políticas gubernamentales, de supervisar comités de ética en investigación que intervinieron en el desarrollo de las vacunas en las que participó México, ¿por qué no tuvo director durante ese tiempo? Y es más, abdicó de su responsabilidad durante ese tiempo, porque los ensayos clínicos no tuvieron supervisión ética de ningún comité dependiente directamente de Conbioética. O sea, en todo caso dependían de los distintos institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional eh, de Nutrición, supervisó algunos y así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la explicación? Ustedes también pueden proponer alguna explicación de esto. Mi explicación es que el gobierno temió que fuera a intervenir este organismo autónomo, que no se alineara con su narrativa, que no apoyara sus políticas, que desafiara su autoridad. Temieron eso y decidieron que no hubiera comisionado nacional de bioética y que con bioética no participara en la supervisión de ensayos clínicos. Ahora, esto también ha sucedido en otros lugares como en Estados Unidos. Desde hace 50 años, en Estados Unidos, los distintos presidentes han llamado a la organización de comités nacionales de bioética, Comisión Nacional de Bioética o una Comisión Presidencial de Bioética. ¿Sí? Eh, fuera de George Bush, el primero, todos los presidentes lo han hecho, salvo Donald Trump. ¿Sí? Se negó a crear una comisión de bioética, a pesar de también los 4 años en el que el país pasó por una pandemia única en el siglo. Trump no convocó a expertos en bioética. ¿Sí? Despreció incluso la opinión de expertos como Anthony Fauci, que era la autoridad máxima en temas de combate a la pandemia. ¿Sí? Entonces, ese es otro modo en que el populismo termina afectando a la bioética. Ahora, hay otro modo, y que tiene que ver con este anterior, ¿sí? En que el populismo socava la transparencia y el acceso a la información. ¿Sí? En los últimos 50 años, un montón de países han promulgado legislación destinada a proteger el derecho a la libertad de información, así como promover un Estado más transparente y responsable. La divulgación de información puede ayudar a abordar y resolver cuestiones de políticas públicas, y también muchas de esas son cuestiones bioéticas, como políticas públicas en temas como la salud pública, el medio ambiente. Deben basarse en la apertura de la información, en la verificación de hechos que se citan como evidencia. También debe basarse en una buena bioética, que requiere datos confiables. Los gobiernos y las agencias públicas autónomas son responsables de generar gran parte de esta información. Si la información que generan no es confiable o no puede ser objeto de verificación por parte de otros agentes, si no puede estar disponible porque está oculta por motivos políticos, entonces va a afectar la información recopilada por la bioética, así como la legislación o la política pública justificada en ella. Sin embargo, lo que hemos visto es que los líderes populistas en distintos países tienden a limitar el acceso a la información. En Rusia, por ejemplo, Vladimir Putin ha ampliado el secreto de Estado. En Hungría, Víctor Orbán y su partido Fidesz buscan establecer lo que él ha llamado un Estado iliberal que limita el acceso a la información. En Brasil, Jair Bolsonaro redujo la transparencia gubernamental y lideró los ataques contra periodistas independientes.
Pero vamos al caso de México, otra vez, porque es el que tenemos más cercano, tal vez por eso es más claro. La administración actual ha liderado un ataque contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, argumentando, uno, que es demasiado costoso, que solo representa los intereses de la élite, que fue cómplice en los abusos y la corrupción durante el periodo neoliberal. Entonces, desde el año pasado, desde marzo de 2023, el INAI se vio obstaculizado porque López Obrador simplemente decidió detener el proceso de nombramiento de 2 miembros de la Junta Directiva, lo que significaba que ya no podía seguir trabajando. Entonces, miles de solicitudes de información quedaron pendientes de resolución. Por ejemplo, fíjense que en 2021 el INE recibió más de 296,000 solicitudes de información y muchas de ellas estaban relacionadas con cuestiones de atención médica pública, riesgos para la salud, ensayos clínicos financiados con fondos públicos. De hecho, yo tengo que decir que yo solicité un montón de información durante el periodo de la pandemia y simplemente no me la dieron. Pero no me la dieron porque buena parte de esa información simplemente se clasificó, y eso es parte de, de las medidas que tienden a debilitar la transparencia, clasificar información, catalogarla como clasificada o como de seguridad nacional. De modo que, por ejemplo, no hay acceso a información sobre el número de participantes en los ensayos clínicos llevados a cabo en México, o las condiciones en las cuales se realizaron esos ensayos clínicos, ni sobre los comités de ética y de investigación, qué comités supervisaron esos ensayos, ¿no? Entonces todo eso queda en la oscuridad. No hay modo de tener acceso a esa información. Eh, Esto mismo ha sucedido y además se han documentado cómo tienden a, tiende a haber más incumplimiento y más quejas por falta de transparencia durante, por ejemplo, el gobierno de López Obrador frente a los anteriores, o la administración de Trump frente a las anteriores, o Bolsonaro frente a su predecesora, Dilma Rousseff, ¿no? Tienden a subir las quejas por falta de transparencia, ¿sí? Eh, entonces, ese es otro modo. En el artículo también me refiero a cómo limitan fondos para la realización de censos, ¿sí? Eso no ha sucedido en México, pero ha sucedido en otros países. Entonces, ese es un modo de limitar el acceso a la información. Otro, además, es los ataques al periodismo independiente, que eso sucede en todos los casos. O sea, México no es exclusivo, ¿sí? Generalmente se presenta al periodismo independiente como parte de la élite corrupta, etiquetándolos como generadores de noticias falsas, como enemigos del pueblo. El antipluralismo de los populistas y su concepción del pueblo como homogéneo los ponen en confrontación directa con el periodismo crítico. Exigen que los periodistas representen la perspectiva uniforme atribuida al pueblo y consideran cualquier crítica a su liderazgo como un intento de socavar la voluntad del pueblo, cuando no como parte de una conspiración elitista para subvertir la voluntad del pueblo. Estos ataques no solo contribuyen a una polarización divisiva, sino también disminuyen la confianza de la gente en los medios de comunicación, lo que potencialmente obstaculiza su capacidad para actuar como contrapesos y como fuente alternativa de información cuando los canales oficiales están comprometidos. O sea, el gobierno no nos da información, pero tampoco permite que los periodistas lo hagan. ¿Sí? El periodismo finalmente tiene una función dentro de una democracia. Entonces hay desafíos significativos dentro del campo de la bioética, que además buena parte, si ustedes frecuentan artículos de bioética, sabrán que buena parte de la información proviene de fuentes periodísticas, ¿sí? Entonces, limita el acceso a la información. Eh, Hay otro caso que es lo que se ha llamado el populismo médico.
dos investigadores, Lasco y Curato, introdujeron el concepto para referirse a una respuesta politizada a las emergencias médicas. Según ellos, es, cito, un estilo político que construye relaciones antagónicas entre el pueblo, por un lado, cuyas vidas han sido puestas en riesgo por el establishment, donde el establishment puede ser el gobierno, pero también las grandes farmacéuticas, expertos médicos o incluso Occidente. Y por otro lado, el pueblo como víctimas de la negligencia, cuya salud y seguridad están amenazadas. Además, dramatiza las críticas de salud proponiendo una justificación para respuestas no convencionales y acciones urgentes. En muchos casos pasan por alto la complejidad de la formulación de políticas que a menudo requieren consultas a expertos médicos y bioticistas. El populismo aboga por válidas soluciones simplistas y espectaculares de emergencias de salud. El populismo médico puede dar forma a las políticas de atención médica, incluido el acceso a servicios de salud y la asignación de recursos. Entonces, por ejemplo, algo que ha sucedido en México y es claramente una manifestación de esta visión populista del mundo, es que parte de esta élite corrupta a la que se opone al populismo son las grandes farmacéuticas. Entonces, en algún momento el gobierno, la administración actual dijo, México no puede ser presa de las grandes farmacéuticas. Entonces, vamos a cortar vínculos con ellas, ¿sí? Son meramente intermediarios para la distribución de medicinas. Entonces, vamos a cortar los vínculos con estas farmacéuticas corruptas, sin dar ninguna prueba, por cierto. 60% de la distribución de medicinas en el país estaba en manos de 4 farmacéuticas. No era un monopolio, ¿sí? Pero decidieron llamarlo monopolio, ¿sí? Y eso trajo el llamado desabasto de medicamentos, ¿sí? Les recomiendo mucho un libro de Javier Tello, me parece que se llama La tragedia del desabasto, donde describe muy claramente cómo se dio este proceso y las consecuencias terribles que tuvo, porque lo que trajo fue que cambiar a gente de estas farmacéuticas por políticos leales pero sin experiencia, trajo un caos en la distribución de medicamentos, con consecuencias nefastas para enfermos y sobre todo para enfermos de cáncer y de enfermos psiquiátricos. ¿Y cuál es la respuesta? Es esto que Lasco y Curato caracterizan muy bien. O sea, se dramatiza una crisis y luego se dan respuestas no convencionales, de acciones urgentes. No hay medicamentos. Vamos a crear la farmacia más grande del mundo. Como si esto fuera, como si fuera una solución eficaz al problema. Entonces, ese es otro elemento, el populismo médico. Ahora, otro más es el vínculo entre populismo y nacionalismo, que son fenómenos diferentes y que deben distinguirse conceptualmente, aunque usualmente están estrechamente relacionados. El populismo se estructura alrededor del antagonismo entre el pueblo y la élite, ya dijimos, mientras que el nacionalismo se estructura alrededor del concepto de la nación, concebida como una comunidad limitada y soberana que existe a través del tiempo y está vinculada a un espacio específico, y que se construye a través de una oposición de quiénes son miembros de este grupo y quiénes no lo son. Sin embargo, los movimientos y los líderes populistas han articulado populismo y nacionalismo, particularmente los populistas de derecha, ¿sí? En Europa es muy común, han combinado formas excluyentes de nacionalismo étnico y cultural o nativismo y xenofobia, en última instancia sosteniendo que los estados
deben ser habitados por miembros del grupo nativo, mientras que los no nativos extranjeros amenazan la homogeneidad del Estado-nación. Los movimientos y líderes populistas, especialmente los partidos populistas de derecha radical, por ejemplo, gente como Marine Le Pen en Francia, como Giorgia Meloni en Italia, la primera ministra italiana, el partido Fidesz de Víctor Orbán en Hungría, ¿sí? Son este tipo de ejemplos de populismos, partidos populistas de derecha radical, que tienden a adoptar una forma de nacionalismo excluyente, según la cual la élite política ha promovido los derechos de los inmigrantes en contra de los intereses del pueblo, afectando los servicios de atención médica para la gente del país. Este también fue, por cierto, uno de los argumentos que llevaron al Brexit en Reino Unido. ¿Sí? Es decir, la gente que proponía la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, entre otras cosas, lo hacía por esto, por los costos que tenía atender a gente a inmigrantes para el sistema de salud, para el NHS. No fue el único motivo que llevó al Brexit. Hay otros y ahora lo mencionaré. Entonces, ha habido una tendencia de pedir limitación o beneficios de bienestar social para migrantes. Esto se ha llamado chauvinismo del bienestar o populismo de bienestar, welfare chauvinism. ¿Sí? Pero lo que se ha visto, y hay literatura interesante a este respecto, es que muestra que al mismo tiempo que en países como Austria, Dinamarca, Polonia, Italia, Reino Unido, Países Bajos y otros donde los partidos de derecha radical han entrado al gobierno, el chauvinismo del bienestar se ha materializado en políticas que excluyen a los migrantes, los beneficios de bienestar social, los atacan indirectamente a través de medidas que afectan a toda la población. O sea, terminan, se supone que tendrían que proteger a su propia gente, pero lo que termina es afectando la atención médica de la población que supuestamente pretenderían defender. Creo que ya estoy un poco sobre el tiempo. Y otra cosa, al inicio dije que tal vez tendría un problema con mi computadora si me quedo sin batería, porque no tengo el cable de conexión a la corriente eléctrica, me conectaré a través del teléfono. Nada más, no se sorprendan si de pronto se va la imagen o desaparezco de la reunión. Bien, entonces ese es otro elemento. Y hay otro, y creo que ya este será el último de los 7 que menciono, que es la desconfianza hacia organizaciones supranacionales. Los movimientos y políticos populistas nacionalistas a menudo pueden ser menos propensos a participar en colaboraciones internacionales, ya que tienden a desconfiar de las organizaciones supranacionales, es decir, las que están por encima y más allá del poder del pueblo. Esto claramente puede tener implicaciones para la bioética global, que a menudo implica abordar problemas éticos que trascienden las fronteras nacionales. Por ejemplo, ahora la Organización Mundial de la Salud está promoviendo un tratado de pandemic preparedness, o sea, de preparación para pandemias, en la que todos los Estados miembros deberían, todos deberían de avalar este tratado, pero ha habido países, ha habido gente con mentalidad populista en países como Reino Unido que han pedido que esto se someta a votación, porque piensan que cuál es la autoridad moral que tiene la Organización Mundial de la Salud, quién los eligió, a quién rinden cuentas,
¿Por qué están encima de nosotros tratando de imponernos una política que claramente va a limitar libertades individuales? ¿Sí? Entonces, eh, son escépticos frente a estas organizaciones. ¿Sí? Entonces, típicamente los populistas desconfían de organizaciones supranacionales o multilaterales que pueden limitar la soberanía y autonomía de la nación y llaman a resistir este cambio de poder político hacia estas organizaciones y a reclamar ese poder para el pueblo del país. Esto es claramente ilustrado con el caso del Brexit y más en general con el euroescepticismo populista. Las organizaciones supranacionales por diseño implican colaboración y toma de decisiones conjuntas, lo que puede ser visto por los populistas como un compromiso de la soberanía de la nación. Entonces, esto ha dado lugar a que en la literatura sobre populismo se hable de soberanismo populista. O sea, no hay mayor autoridad que el Estado nacional. ¿Sí? Los organismos multinacionales, nadie los eligió, no son democráticos, no tendrían por qué tener autoridad sobre nosotros. ¿Sí? Este es, por ejemplo, eh, lo que de algún modo ha manifestado Donald Trump con su política de Estados Unidos primero, America First, ¿sí? O el Brexit en el Reino Unido. ¿Sí? Eh, entonces, las organizaciones multilaterales son vistas como representantes de un orden global que los líderes populistas pueden ver como perjudicial para su agenda doméstica y los intereses de su electorado, por lo que insisten en la primacía de la política nacional y los intereses nacionales. Además, otra cosa es que son percibidas como instituciones dominadas por expertos, burócratas y tecnócratas, lo que puede ser visto como alejado de las preocupaciones y valores de la gente común que el líder representa. Entonces, gente como López Obrador, por ejemplo, ha dicho que las organizaciones multilaterales están dominadas por expertos cuyo estilo de vida es, cito, tener estas asociaciones, recibir dinero y vivir de eso, y generalmente son muy conservadores, reciben dinero del extranjero y son falsos, muy hipócritas. Hasta aquí la cita. O sea, se trata de desacreditar a quienes participan en estas organizaciones. Entonces, no es de sorprender, por ejemplo, que en medio de la crisis por la pandemia, en Estados Unidos, cuando se llegó a las 100.000 muertes por COVID, Donald Trump anunció que los Estados Unidos se iba a salir, iba a congelar fondos para pagar a la Organización Mundial de la Salud, argumentando que había fallado en obtener y evaluar y compartir información de manera oportuna y transparente. Esto es una cita. Si no podemos confiar en ellos, si esto es lo que vamos a recibir de la OMS, nuestro país se verá obligado a buscar otras formas de trabajar con otras naciones para lograr objetivos de salud pública. Hasta aquí la cita. Entonces, ahí está, tienden a tener esta posición antiglobalista, anti-organismos multilaterales, ¿sí? Y finalmente mucho de lo que trata de hacer la bioética, y estoy pensando aquí particularmente en la bioética global, esa que se encarga de buscar soluciones a problemas de salud pública a nivel global, pues dejan de tener sentido, ¿sí? Sin estos organismos multilaterales, ¿sí? Eh, bueno, ya llegué al tiempo que me habían asignado, ¿sí? Creo que puedo dejar aquí el tema y preferiría si entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Lo único es que antes de que se acabe la batería, me voy a conectar. Lo que seguiría sería discutir acerca de qué se puede hacer desde la bioética. Que tengan el grupómetro, el siguiente mes la acompañan para ver cómo anda.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Gustavo. Por favor, ¿alguien quiere iniciar con alguna pregunta? Doctora Rocío, por favor, adelante. Perdón, creo que había antes manitas, ¿no? Me parece que de Cicerón, Marta. Creo que yo. Cicerón tenía ya. Tú primero, Rocío, no te preocupes. Ay, bueno, gracias, Gustavo. Como siempre, pues muy interesante, muy claro, muy ordenado. Siempre es un placer escucharte. Y bueno, yo no hago precisamente bioética, pero hay un aspecto al interior que me hacía pensar ahora en lo que tú comentabas, y es esta polarización que yo creo que también al interior de la academia se ha vivido, ¿no? En este mismo sentido que tú dices de los buenos contra los malos, López Obrador en particular y los que no están a favor de López Obrador. Y bueno, me llama la atención porque pues de entrada parece que la academia es la élite, ¿no? Pero dentro de la propia academia, o es la élite según esta visión populista, pero dentro de la academia, que supuestamente la élite, se ha vivido esa misma oposición. Bueno, mi pregunta así más general tiene que ver con cómo, ¿qué opinas tú de esa división o por qué al interior que uno pensaría que en la academia uno tiene más aprecio por el discurso de la no posverdad? Bueno, aunque no necesariamente es cierto, o la racionalidad y toda esta otra visión, digamos, menos, bueno, más racional, más laica, etcétera. ¿Por qué se ha dado ahí? Y cómo en particular, bueno, o sea, ¿cómo explicarías tú ese fenómeno? ¿Qué pasa allí o por qué nos ha dividido tanto en la academia? Yo no lo sé. Supongo que también al interior de discusiones de bioética, yo no hago bioética, pero en la academia en general yo creo que eso se ha vivido muy fuertemente y no sé si pudieras comentar algo al respecto, si fui clara. Sí. Me parece que en un inicio las élites científicas y culturales de este país se volcaron hacia López Obrador, viendo como que había finalmente una opción de una izquierda que podía tener un espacio que nunca había tenido y que iba a ser algo diferente a los gobiernos anteriores. Y mucha gente me parece que lo apoyó de ese modo. Y muy pronto fue una sorpresa que el gobierno se dedicó a atacar a esta élite, ¿sí? A los académicos, a los científicos. Muy rápidamente se decepcionaron porque hubo un ataque y se les tachaba de ser parte de esta misma élite corrupta que había dominado al país, de ser cómplices, por ejemplo, de las élites políticas, de haberse vendido a estas élites, de gozar de una serie de privilegios, ¿sí? Y entonces mucha gente se fue desencantando. Entonces me parece que poco a poco buena parte de la academia se ha ido deslindando, ¿sí? Y buena parte de la intelectualidad, y es muy extraño, pues, que esto haya sucedido y que el mismo gobierno incluso lo reconozca y que diga que hay muy pocos intelectuales. Alguna vez López Obrador salió y dijo, hay, no sé, mencionó a 10, ¿no? Y no pudo mencionar a más, ¿sí? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, por el ataque, también porque pensamos que iba a dedicar más recursos a educación y ciencia y esto no ha sido así, ¿no? Ha habido un ataque sistemático, por ejemplo, por parte del CONACYT a instituciones de educación superior, a universidades privadas, a académicos de universidades privadas también. Entonces ha ido perdiendo apoyo. Pero la pregunta tuya va en el sentido de, parece que sigue habiendo mucho apoyo. ¿Qué es lo que lo explica? Yo debo decir que
yo no soy ni sociólogo ni politólogo, entonces aquí entro en el ámbito de la especulación personal. Creo que buena parte del atractivo que tiene López Obrador y las políticas populistas en general es esta reivindicación de un grupo de la población, el pueblo, que tradicionalmente no ha sido representado y que finalmente se ve reivindicado en una figura que trata de darle voz. ¿Sí? Aunque sea, si tú quieres, de un modo un poco demagógico, pero finalmente entran como un actor político que tradicionalmente no había participado en política. ¿Sí? Y hay muchas cosas del discurso populista que resultan muy atractivas a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, esta idea de, no sé, mucha gente dirá, a mí me gusta porque le habla fuerte a los poderosos, ¿sí? Porque finalmente retoma la voz del pueblo y se enfrenta a los grupos de poder, a los potentados, a este tipo de gente, ¿sí? Entonces hay mucha gente que se ve atraída por estos movimientos por eso, ¿sí? Y puede ser que haya algo positivo en eso, ¿sí? Finalmente, me parece que es, por ejemplo, lo que gente como Ernesto Laclau, un teórico del populismo, un argentino, profesor en Inglaterra, hasta hace unos años que murió, reivindicaba el populismo como una fuerza positiva, como algo positivo, ¿sí? Por esta reivindicación de una figura que no había tenido representación política, ¿sí? Ahora, mucha gente me parece que todavía se va con la finta de que, bueno, pues este es un gobierno de izquierda, simplemente porque se dice de izquierda, ¿sí? Y porque la retórica es en ese sentido, o sea, calificar a la élite como la derecha, los conservadores, ¿sí? Pues ellos frente a nosotros que somos la izquierda, que somos el pueblo, que estamos representando los intereses del pueblo, ¿sí? Pero fuera de eso, no es muy claro por qué este gobierno es un gobierno de izquierda, ¿sí? Podríamos tratar de tematizar esto un poco más, pero me parece que incluso en muchos casos, a pesar de sus ataques al neoliberalismo, es un gobierno en muchos sentidos muy neoliberal, ¿sí? Por ejemplo, eh, las políticas de austeridad que instrumenta este gobierno son el mundo ideal del neoliberalismo. El neoliberalismo ha pasado decenas de años argumentando que hay una necesidad de un gobierno mínimo, ¿sí? De un gobierno que no gaste demasiado, que sea lo más austero posible. Hay que recortar presupuesto público y esas funciones que tenía el gobierno que pasen a manos de la iniciativa privada, ¿sí? Y este gobierno es en muchos casos lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando ha recortado dinero de estancias infantiles, ¿no? Y dijo, esto desaparece. ¿Y qué es lo que hace? Pues por principio da el dinero directamente a las familias, que es lo que proponen, siempre han propuesto los neoliberales, ¿sí? Dejemos de subsidiar escuelas públicas y demos directamente el dinero a la familia para que la familia sea la que decida dónde va a meter a su hijo a la escuela. Los neoliberales siempre han propuesto esto y es exactamente lo que hace este gobierno, ¿sí? Entonces, podríamos seguir con otros ejemplos de cómo en la práctica termina siendo un gobierno que no es claro porque es de izquierda, me parece más bien un gobierno de derecha, ¿sí? Pero con un discurso, una retórica que hace pensar
que es un gobierno de izquierda. ¿Sí? Entonces creo que mucha gente todavía se va con la finta de que es un gobierno de izquierda. No sé si eso... Sí, gracias, Gustavo, gracias. Doctor Cicerón, por favor. Muchísimas gracias por la ponencia, por la presentación y también por la publicación del texto, que es muy interesante y muy abarcativo porque menciona, además de México, varios ejemplos hasta de Modri en India, que creo que es importante también entender porque es la democracia más grande del mundo, donde hay muchos problemas bioéticos con el hinduismo y la sociedad. Pero yo quería preguntarle, por lo que mencionó al inicio, y trayendo un poco a colación ahorita lo que mencionó de Ernesto Laclau, el teórico del populismo, es que cuando menciona usted, yo cuando empecé a tratar este tema fue porque reflexioné de que me había afectado algunas decisiones del gobierno a mi práctica y a mi reflexión en bioética. Y claro, hay varios ejemplos en el mundo donde está pasando esto y lo menciona en el artículo, lo acabo de mencionar ahora. Pero preguntarles si no creen que hay actores que generalmente se les suelen denominar populistas y que creo brincan estos argumentos de populismo epistemológico, el populismo moral, y que están haciendo mayor inversión en ciencia, que se toma en opinión pública de los comités en bioética, etcétera. Yo personalmente estoy pensando tal vez en dos ejemplos. Uno no me queda muy claro, que tal vez sea Bernie Sanders en Estados Unidos, no lo sé, por también ahí la retórica que tuvo en contra de Trump. Y la otra, y creo que es un poco más clara, es el actual gobierno español está en coalición con un partido que se llama Sumar, que antes pertenecía a Podemos, ahí pasó toda una historia, pero se inspira mucho hoy día, más anteriormente, en el pensamiento de Ernesto Laclau, que es un pensador importante para este tema, aunque muy oscuro para mi gusto, con una ministra de salud que se llama Mónica García, que a veces es tildada populista, pero durante la pandemia ellos estuvieron manejando que se tiene que hacer caso a los científicos, se tiene que usar mascarilla. La misma ministra de Trabajo, que a veces es tildada populista, en sus intervenciones en el Congreso parece muy interesante porque dice, a ver, señoría, le voy a presentar un dato, ¿no? Y también interesantemente el ministro de Cultura, que también es parte de Sumar, de este partido político, ayer, bueno, 3, 4 días atrás, retiró un premio que da el Ministerio de Cultura a los toreros. Y lo interesante, también trayendo a colación el texto que tiene de filosofía ética para Matador, en su discusión interesante con Fernando Sabater y que estuvimos viendo en clase, él dio un argumento moral, o sea apelaba a nociones morales. Entonces creo que esto también, no sé usted qué piensa, se podría conectar sobre la pregunta final de qué se puede hacer para enfrentar al populismo en bioética. La mayor parte de la influencia es negativa, creo, como lo menciona en su artículo, creo yo, pero que esto es un buen ejemplo de reivindicación de la justicia, etcétera. No sé qué reflexiones le vengan a la mente o si ha pensado en estos actores o no. Y pues nada, muchas gracias. Bien, son varios puntos. Uno es la cuestión de quiénes son los populistas. Puede que alguien como Bernie Sanders, por ejemplo, lo podemos calificar como populista. No sé, depende también de qué definición de populismo tengamos. Ya les decía yo que a mí me gustó la definición ideacional de Mude y Rovira Caldwasser, pero no es la única. Hay por lo menos 3 definiciones de caracterizaciones de populismo. Una es la ideacional, otra es la que se da en términos de socioculturales, que ve el populismo como más en función de
un fenómeno sociocultural, otro en términos estratégico-políticos. En fin, yo les recomiendo estos libros que mencioné antes, sobre todo el librito de Mude y Rovira Calvácer, brevísima introducción al populismo, ¿sí? Para que se den una idea de que populismo no es meramente un concepto vago como se termina usando en el lenguaje común, sino que hay mucho más. Entonces, depende mucho de desde qué perspectiva estamos hablando para poder calificar o no a alguien como populista, ¿sí? En el caso de Bernie Sanders, creo que hay muchos elementos que podríamos decir que cuentan para que lo calificamos como populista, porque hay este ataque constante a las élites, ¿sí? Y hay una reivindicación de los intereses del pueblo, ¿sí? No sé, habría que discutir más cuáles son los elementos que hacen que alguien figure como populista. Ahora, sobre lo segundo, el tipo de políticas que instrumentan los populistas, creo que no podemos decir que no podemos decir de todos que todos de algún modo instrumentan las mismas políticas, ¿no? Por ejemplo, que tienen actitudes anticientíficas y antiexpertos. Eso sucede en general, ¿sí? Y es bastante comprensible por qué. Pero podemos encontrar casos en donde eso no sucede. Pienso, por ejemplo, en el caso de durante la pandemia, el gobierno de Filipinas con Rodrigo Duterte, ¿sí? Que es un político que claramente entra dentro del molde del populismo, ¿sí? Sin embargo, el gobierno de Duterte muy rápidamente entendió que tenían que seguir ciertas políticas de salud pública si querían salir rápidamente de la crisis, y las instrumentaron todo lo que las organizaciones internacionales y los expertos en salud pública dijeron que tenían que hacer, ¿sí? Y así hay otros países, ¿sí? Entonces, hay casos claros. Por eso en el artículo digo, bueno, no hay un solo caso que tú puedas decir, en este caso podemos ejemplificar todo esto que yo digo que sucede, de cómo afecta a la ciencia y a la bioética. Me baso en el caso de México simplemente porque es el caso que tengo más a la mano y porque lo he vivido y lo he sufrido, ¿sí? Y lo tengo que decir como alguien que en un principio, por cierto, simpatizó con el gobierno, ¿sí? Pero que paulatinamente fue desencantándose de este gobierno. ¿Qué podemos hacer como bioeticistas? En el artículo trato de responder un poco esto, basándome en un artículo que publicaron hace unos años cuando el triunfo de Donald Trump. Millie Solomon y Bruce Jennings, me parece, publicaron un artículo donde no especificaban cuáles eran los riesgos del populismo frente a la bioética, pero sí decían, bueno, los populistas, los bioeticistas, tenemos una responsabilidad si no para estudiar lo que ha provocado el populismo, porque finalmente no es nuestra labor, ¿no? Para eso están los científicos políticos, los sociólogos, etc. Pero sí, ya que se han identificado esos elementos, estudiar, por ejemplo, determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que son cosas que están a la base del populismo médico, ¿sí? Hay algunos temas y valores bioéticos que deberíamos de enfatizar. A mí me parece que lo que tendríamos que hacer es básicamente
Uno, decir, miren, así es como está afectando el populismo en la bioética. Me gustaría, de hecho yo publiqué esto pensando que ojalá lo leyera gente en otros países y dijera, ah, sí, yo me identifico con esto, en mi país sucede más o menos esto, y que hubiera más discusión sobre el tema a nivel internacional. ¿Sí? Esa es como mi aspiración cuando publiqué esto. Dije, ojalá la gente me diga, sí, sí, me identifico contigo y esto es lo que está pasando. No eres el único, no es en México nada más donde está pasando esto, sino que está pasando en muchos otros países. Y lo que tendríamos que hacer sería, uno, denunciarlo, otro, revisar la agenda de temas en bioética, ver en dónde, eh, en dónde hemos fallado o cuáles son los temas que deberíamos sobre los que deberíamos discutir. Por ejemplo, uno de ellos que me parece muy importante es quiénes toman las decisiones en temas de bioética, cuáles son los mecanismos o cuáles deben ser los mecanismos democráticos, qué formas deben de tener para poder tomar decisiones en bioética. ¿Sí? Cómo resolver los desacuerdos en bioética, que es un campo en el que típicamente hay muchos desacuerdos, ¿sí? O sea, es una de las marcas de la bioética, los desacuerdos, ¿sí? Casi cualquier tema que mencionemos, no necesitamos mencionar el aborto y la eutanasia, sino, no sé, cuál es la distribución justa de recursos médicos escasos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se manejan esos desacuerdos y cómo podemos llegar a cuáles son los mecanismos de deliberación que nos pueden llevar a tomar mejores decisiones? Pero sobre todo, creo que tenemos que tomar distancia de esta imagen en la que el populista nos encasilla como parte de esta élite alejada del pueblo, de los intereses del pueblo, ¿sí? Que no tiene compromiso, que no hay un compromiso social, que está viendo nada más por sus propios intereses. ¿Sí? O sea, nos han pintado como este tipo de gente, como académicos, que nos dedicamos al turismo académico, que estamos buscando nuestros propios intereses, mantener nuestros privilegios, etc. ¿No? Creo que esto es algo que deberíamos de combatir y denunciar incluso los casos de profesionales de la salud o investigadores o académicos que efectivamente han sido cooptados por regímenes políticos o por intereses corporativos, ¿no? Esto sucede en medicina muy claramente. ¿Sí? Pero creo que desde la bioética tenemos una posición privilegiada para defender libertades que se han ganado con mucho esfuerzo y que muchas están amenazadas por el surgimiento de formas autoritarias de populismo. ¿Sí? Creo que uno de los casos más interesantes es lo que está pasando no solamente en México, sino en el mundo con el derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? La libertad de expresión está cada vez más restringida. ¿Sí? La libertad académica, de libertad académica, los derechos a la libertad de información, derechos de minorías, otros que parecen más vulnerables de lo que antes pensábamos. Y además de esos derechos, también algunos organismos e instituciones públicas autónomas. ¿Sí? Yo mencioné la Conbioética, pero también el INAI, y podríamos seguir mencionando otros. Bueno, todos estos ha costado mucho trabajo construirlos, y la bioética se apoya en muchos de estos derechos, ¿sí? Son el tipo de derechos que promueven, pero también en el trabajo de estas organizaciones. Entonces, me parece que como bioeticistas lo mejor que podríamos hacer sería participar en la defensa de estos organismos y denunciar cuando estén bajo ataque. Gracias, doctor. Por orden de aparición, tengo una pregunta en el chat. Me permitiré leerla.
está a cargo del maestro Alberto Salazar, donde cita que la bioética dentro del marco de la política pública analiza no solo el desarrollo de las sociedades, cómo se desenvuelven ante las normas, estructuras, instituciones, etcétera. El manejo del populismo punitivo en esta administración es constante e insidioso. ¿Cómo nos puede ayudar la bioética a revertir estos esquemas sociales? A mí me parece que no es papel de la bioética estudiar eso. Pues, coincido con el comentario, debo decir. Creo que sí, que ha habido un populismo punitivo, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, el establecimiento de políticas de mano dura, ¿sí? Que suelen ser vistas como el mejor modo para atacar la delincuencia, etcétera, ¿sí? Y que en realidad lo que terminan haciendo es vulnerando libertades individuales. Entonces, me parece que esto es cierto, que hay este populismo punitivo, ¿sí? Pero no lo veo como una labor de la bioética, ¿sí? Sí, lo vería más bien como una labor del derecho y de otras disciplinas, que sería buenísimo. Y me parece que hay académicos que han tratado de argumentar en ese sentido, denunciando ese populismo punitivo, ¿sí? Pienso en el trabajo, por ejemplo, de Pedro Salazar, que tiene un libro sobre el tema de mano dura. Pero, de nuevo, somos bioticistas, filósofos dedicados a la aplicación de teorías éticas a casos que tienen que ver con las ciencias de la vida y no con otros ámbitos. ¿Sí? Creo que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, de las limitaciones disciplinarias, digamos. Gracias. Dentro del orden, insisto, de aparición, tengo la mano levantada del doctor Juan Manuel, por favor. Mi duda era parecida a la de Itza, si se puede extender un poco la idea de populismo médico, y también hacer un comentario si la definición que estamos dando de populismo podría considerarse como un lobo con piel de oveja, si el populismo del que estamos hablando es algo así como un caballo de Troya de un elitismo que se muestra a la gente como algo diferente. A ver, no entendí bien cuál es exactamente la pregunta. Más que una pregunta era lo que comentó Itza acerca de si puedes extender un poquito más la idea de populismo médico. Okay. Y era, sí. Bien, me parece que cuando se acuñó el término populismo médico, ¿sí? Que lo acuñaron estos investigadores Lasco y Curato, de Filipinas, casualmente, lo hicieron pensando en varias cosas que suceden en el ámbito médico. Una es que hay la marca tradicional del populismo, es decir, este pueblo bueno frente a una élite corrupta. Y la élite corrupta no solamente involucra al gobierno o a los partidos políticos o los políticos en general, sino también involucra a las grandes farmacéuticas. ¿Sí? Entonces hay un ataque a las farmacéuticas, muy merecido, por cierto, ¿sí? O sea, está muy justificado la crítica a las farmacéuticas, ¿sí? Pero creo que eso es un poco desmedido, pensar que muchos de los problemas médicos, de los problemas de salud, se deben al abuso que han tenido estas farmacéuticas, ¿sí? Ese es uno de los
los problemas que trataban de abordar quienes han hablado sobre populismo médico, ¿sí? Pero también algo que ha sucedido de cómo el populismo, con su actitud anticientífica y antiintelectualista, ha fomentado fenómenos como las antivacunas, los movimientos antivacunas. ¿Sí? Entonces, se han hecho estudios, y los cito en el artículo, particularmente hay estudios de Recio Menéndez y Román González, que muestran cómo hay una correlación entre los movimientos antivacunas y el escepticismo en general acerca de las vacunas en regímenes donde hay gobierno, en países en donde hay regímenes populistas. Hay una correlación, ¿sí? Y creo que es más que una correlación, creo que hay casi fenómenos de causalidad, en el sentido de que son muchas veces estos gobiernos, como sucedió en Italia, por ejemplo. En Italia, la Liga de las Cinco Estrellas, creo que se llama, que es este movimiento político que fomentó una serie de políticas antivacunas, o sea, que la vacunación no fuera obligatoria, etc. ¿Sí? Con lo cual se ha visto un resurgimiento de muchas enfermedades, como el sarampión y otras, que ya iban en franca desaparición hasta que aparecieron estos actores políticos y han resurgido estas enfermedades. Entonces, es toda una serie de fenómenos que han aparecido en torno a lo que es el populismo médico. Hay una literatura interesante, ¿sí? De nuevo, si les interesa, está citada en mi artículo, ¿sí? Tal vez una de las cosas por las que alguien podría decir que el artículo es valioso es por toda la bibliografía que está ahí, ¿sí? Y que yo traté de reflejar y sintetizar, pero pues, es muy difícil, ¿no? En los textos académicos uno tiene limitaciones de espacio. Gracias, doctor. Tengo siguiente la mano de César Ernesto, por favor, adelante. Continuamos con la doctora Marta, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bonita tarde para todos y muchísimas gracias, doctor Ortiz, por su ponencia. La verdad, yo cuando vi el nombre, no sé qué pensaba del populismo, y ahorita también con las intervenciones ha ido abriendo un poquito más el panorama acerca del populismo del lado ético, principalmente de la medicina, y es por eso la situación bioética. Cuando habla usted de cómo afecta el populismo en la bioética, híjole, pues yo creo que estaría interesante las respuestas, como dice usted, de otros países, pero principalmente en México. Yo creo que aquí a México le hace mucho daño el populismo a la bioética, principalmente por aquellas situaciones de políticas públicas y de evidencia científica que es lo que hace el populismo y que va en contra de las situaciones hacia, como ahorita lo decía, hacia la investigación, porque no muchas veces pues tiene estos principios que se requieren en los comités de ética en investigación y también se hace mucho daño porque es en base a emociones y es en base, por ejemplo, a situaciones en particular y no en cuanto a la toma de decisión o en cuanto a la necesidad propia, pues, del paciente, entonces, o de la persona. Entonces, pues ahí, realmente, la pregunta como tal del tema me causó un poco de conflicto y que yo creo que ojalá en algún momento haga lo mismo, pero diciendo, entonces, ¿cómo apoyaría la bioética al populismo? Que bueno, yo creo que tendría que pasar pues estas personas que están dentro del manejo de las políticas públicas, ¿no? Se me viene mucho a la mente lo que sucedió, por ejemplo, en el 2020, cuando existió el COVID-19 y que se creó una guía
para el manejo hospitalario de pacientes y que fue avalada, bueno, fue avalada hasta cierto punto por la Conbioética, y es aquí donde Ruiz de Chávez ya no existe en la Conbioética, y que inmediatamente, pues todos los investigadores empezaron a decir, ¿por qué das esa protocolización donde no hay un principio de distribución, bueno, de justicia distributiva, por ejemplo, ni de autonomía, ni de beneficencia, ni nada? O sea, simplemente nada más era como una guía, como para decir quién entra y quién no a los cuidados, por ejemplo, a las unidades de cuidados intensivos, quiénes se intubaban, quiénes no, y que en algún momento inclusive fue bajada de la red, y que actualmente, si la buscamos en internet, en Gobierno de México, pues no se llama, y ni siquiera está avalado por la Conbioética, ¿no? Se llama actualmente pues la guía clínica para el COVID, así tal cual, en México, y dice interinstitucional. Entonces hubo un conflicto muy importante donde pues pudiéramos analizar, tal vez no preguntar, qué pasó con todos aquellos investigadores y todas aquellas situaciones, pues que quienes nos dedicamos a la bioética y quienes nos dedicamos a la medicina, realmente hay una influencia del populismo que no siempre es benéfico para el paciente en particular y para la sociedad como tal, ¿no? Si bien, pues hay similitudes de la bioética con el populismo, como lo son los intereses sociales, pero hay muchísimas más diferencias, ¿no? Yo creo que en otros países el populismo pudiera ser benéfico, pero en este país no sé realmente si quien trabaja y maneja como tal el populismo, y sabemos quién, beneficia como tal estos principios que son bastantes, y que si nos vamos nada más con una corriente, por ejemplo, no sé, la utilitarista o el principialismo, por ejemplo, pues yo creo que no sería tan benéfico, porque no estaría basado en unos principios ni éticos y mucho menos bioéticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que separar un poco, o no sé usted qué considera del populismo y la bioética, o cómo influenciar más bien desde la bioética, cómo influenciar en el populismo y no al revés. Es mi comentario. Muchísimas gracias, agradezco. Ok, gracias por la pregunta. Me parece que, bueno, supongo que será claro a partir de lo que yo he dicho. Mi posición frente al populismo es muy negativa. Es decir, creo que el populismo es una amenaza para la democracia, ¿sí? Y creo que no soy el único que piensa eso. Hay mucha gente que ve el populismo como, como un peligro para la democracia, ¿sí? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, yo hablaba de este ataque a las agencias autónomas, y buscan que esas agencias autónomas estén subordinadas al poder central. Esto lo hemos visto en México con los ataques al INE. ¿Sí? O sea, si algo le molesta al gobierno, son cualquier tipo de agencia autónoma que no esté subordinada al poder central y que no responda, eh, que no haya sido elegida democráticamente, dicen ellos, ¿sí? Aunque nosotros nos hemos dado mecanismos para elegir a los representantes del INE y se eligen por mecanismos democráticos, ¿sí? Sin embargo, ha habido estos ataques constantes al Instituto Nacional Electoral, al punto de que, bueno, ustedes lo saben perfectamente, ha habido manifestaciones públicas y muchas espontáneas de gente que sale a defender a las instituciones, ¿sí? Y lo mismo ha sucedido, por cierto, con el Poder Judicial, que, que la administración actual ve como que debería de estar subordinado a sus intereses, ¿sí? Y que lo ve en el momento en que salió Arturo Saldívar, que era un presidente de la Corte que estuvo muy, muy cercano a los intereses del actual gobierno, y que entró alguien que podía amenazar, o que de hecho criticaba y ponía un alto a las políticas del gobierno federal, se le empezó a ver mal,
Y entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a subordinar a este organismo autónomo a, eh, vamos a buscar mecanismos por los cuales se pueda subordinar este poder al poder ejecutivo. ¿Sí? Por ejemplo, a través de la elección popular de ministros, ¿no? Que suena súper democrático y qué sé yo, pero en realidad es un peligro. ¿Sí? Esto en el sentido de decir, lo que tendría que suceder con el populismo es que el populismo desapareciera. ¿Sí? Es una enfermedad de la propia democracia. ¿Sí? Entonces, creo que lo que nos queda a nosotros desde nuestro ámbito, que es el de la bioética, es el denunciar lo que ha sucedido con este gobierno populista y cómo, o con cualquier gobierno populista, y cómo esto nos afecta. ¿Sí? Por eso decía, bueno, esto sucede en el caso de México, pero sería interesante ver, y yo trato de documentar un poco lo que ha sucedido en otros países, y donde he volteado y he visto que sucede lo mismo, digo, pues no es exclusivamente en el caso de México. Entonces, por principio de cuentas, tendríamos que criticar esto. Ahora, un segundo punto fue el de qué pasó con la guía bioética durante la pandemia. Extrañamente, y es algo que yo seguí muy de cerca, estuve involucrado directamente, no es algo que el gobierno central haya mandado a hacer, no es obra del gobierno central, sino que fue producto del Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General mandó a hacer esta guía bioética. Como el Consejo de Salubridad General en realidad es como una especie de organismo autónomo, de esos que tanto le molestan al gobierno. Entonces, mandó a hacer esto, se publicó y la reacción del gobierno fue completamente adversa. El gobierno inmediatamente dijo, nosotros no tenemos nada que ver con esto, y fue de ataque. Y cuando vieron que la reacción popular fue muy adversa también, porque dijeron que los criterios que se manejaban eran criterios en contra, por ejemplo, de las personas, de los adultos mayores. ¿Sí? Entonces, estaban diciendo, esto es discriminación hacia los viejos, es una forma de viejismo, decían, o de etarismo sería el término correcto. ¿Sí? Entonces la reacción popular fue muy adversa. La reacción del gobierno, ¿sí? La reacción, por ejemplo, de Hugo López-Gatell fue muy adversa, fue decir, yo me deslindo de esto no tiene nada que ver con nosotros, fue obra del Consejo de Salubridad General. ¿Sí? Pero sí hubo un esfuerzo del Consejo de Salubridad de convocar expertos en el tema de bioética y de hacer algo que se necesitaba. Y al final, ¿qué sucedió? Que algo que buscaba dar lineamientos para todo el sector salud, terminó siendo algo completamente optativo. Y creo que la idea de tener guías de asignación de recursos escasos es una buena idea. ¿Sí? Da certidumbre a la gente de cómo, por ejemplo, a las familias, de cómo un familiar que esté internado va a ser tratado, de cuándo se le va a asignar un respirador o cuándo se le va a quitar y se le va a dar a alguien más. ¿Sí? Y, por ejemplo, que no va a haber criterios de influyentismo o amiguismo o cosas así que son muy peligrosos. Entonces, la idea era buena. ¿Sí? El problema estuvo en otro lado. El problema estuvo en el Consejo de Salubridad General, que no supo manejar la situación, que no hubo buen manejo de relaciones públicas, que la publicó demasiado pronto, cuando todavía no estaba discutida, y que no consideró la reacción social, etc. ¿Sí? Esa sería mi respuesta.
Gracias, doctor Gustavo. Y ya por cuestiones de tiempo, tenemos la última participación de Itza Patiño. Adelante, por favor. Muchas gracias. Solo para ampliar un poco más la idea, bueno, mejor dicho, el ejemplo que coloqué para saber si puedo entender esta idea del populismo médico, porque me genera un poco de inquietud que saber cómo se entiende. Me corrige si me equivoco, porque parece que se señala que la idea de populismo podríamos entenderla, por ejemplo, como esta visión que en esta relación profesional de la salud paciente, es el paciente el que podría mantener, digamos, una especie como de dirección hacia esta propuesta de populismo, y que es el médico el que se entendería como desde un posicionamiento intelectual. Y, y bueno, por eso digo, aquí me corrige si me equivoco, porque podría también llegar a pensar que hay pacientes que pueden asumir una postura razonable, una postura, digamos, pertinente, y que también podríamos encontrar profesionales de la salud que están, digamos, bajo esta sintonía de una o de una visión populista. Lo comento por lo siguiente, porque, y bueno, aquí quiero destacar justo el comentario que escribí en el chat de la sesión. Pienso, por ejemplo, en los integrantes del comité de bioética, donde podría llegar a influir este populismo médico, y no siempre resulta favorecedora para deliberar casos. Sobre todo, por ejemplo, porque me he encontrado en los comités hospitalarios de bioética integrantes que llegan a ser profesionales de la salud, que se manejan bajo esta visión populista que ha comentado muy bien desde estos autores, y que podrían de alguna manera llegar a verse reflejadas en estas recomendaciones y sugerencias, pues que de alguna manera pues están, digamos, pues son visiones sesgadas, parciales, poco precisas, y que no todo el que se dedica al estudio de la bioética desde diversos campos disciplinares y áreas de conocimiento puede entenderse como, digamos, desde una actitud crítica que va a argumentar, que va a asumir una postura razonable, porque también podría estar presente esta carga. Entonces, sí me parece que podríamos tener como, no sé, o sea, me parece que es uno de los peligros que podríamos llegar a encontrar. Por eso pedía, pues, como de alguna manera, si se podría ampliar esta idea del populismo, o sea, cómo se entiende o cómo se puede extender esta idea del populismo médico, porque, y dicho en otras palabras, no todo el paciente es una persona que asume una posición populista o bajo esta visión eh, acorde a lo que manejan algunos líderes políticos, y no todo médico pues maneja pues una visión, digamos, contraria a la que se precisa, digamos, esta visión populista, porque también podríamos verla presente en el médico o en el personal de salud. Perdón, creo que hay varios errores de comprensión aquí. Tal vez yo no me he explicado claramente, pero el populismo médico se refiere a las respuestas del gobierno frente a asuntos de salud pública. Distingamos entonces el ámbito de la ética de la salud pública del ámbito de la ética médica. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La ética médica tiene que ver con la relación médico-paciente, digamos, en esa se centra. El populismo médico no tiene nada que ver con esto, ¿sí? El populismo se refiere más bien a las políticas públicas sobre salud pública que toman ciertos gobiernos en temas, por ejemplo, de emergencias sanitarias o de políticas de distribución de medicamentos o de tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, en temas como distribución de vacunas,
¿sí? No nada más en el caso de la pandemia, sino en casos de circunstancias normales, ¿sí? Algo que debería de estar determinado por criterios éticos de justicia distributiva, es decir, criterios como son un criterio de asignación proporcional o igualitarista, ¿sí? Según el cual todos deberíamos de repartir las vacunas de modo igual a todos, ¿sí? Independientemente, por ejemplo, si se van a repartir vacunas a nivel nacional, pues que cada estado reciba el número de vacunas según su población. Ese sería un criterio proporcional o igualitarista, ¿sí? Pero otro criterio podría ser el criterio de necesidad, ¿no? Vamos a priorizar a aquellos que tienen mayores necesidades, ¿sí? Aquellas poblaciones en donde hay endemias o epidemias, esas vamos a favorecer, ¿sí? O vamos a favorecer según un criterio de mayor vulnerabilidad. Aquellos estados que sean más vulnerables, vamos a favorecerlos, ¿no? Aquí ya mencioné 3 criterios diferentes de lo que es una distribución justa. O sea, no hay un único criterio de lo que es una distribución justa, ¿sí? Pero eso sería lo que diría idealmente una respuesta bioética, ¿sí? Diría, bueno, ¿cuál es el mejor criterio para distribuir esto? El populismo politiza la respuesta, ¿sí? Y dice, repartámoslas según criterios políticos. Bueno, no lo dicen, pero es lo que hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia hubo un grupo de expertos sobre vacunas que trató de hacer esto, de decir cuál es el mejor criterio para asignar vacunas, ¿sí? Y ellos recomendaron, vamos a empezar con determinadas poblaciones, vamos a priorizar, por ejemplo, al personal médico de determinados estados, qué sé yo, ¿no? Poblaciones vulnerables. ¿Qué es lo que el gobierno hizo? El gobierno desatendió las recomendaciones del grupo de expertos en vacunas y simplemente decidió que iba a vacunar a los maestros en Campeche. ¿Y bajo qué lógica priorizamos a los maestros en Campeche, un estado que tenía niveles de contagio bajísimos? ¿Sí? Bueno, resultaba que era útil políticamente para el gobierno, ¿sí? Eso es lo que hace el populismo médico, ¿sí? Entonces, de nuevo, no tiene nada que ver con cuestiones de relación médico-paciente, no es algo que competa, que sea competencia de la ética médica tradicional, ¿sí? Sino más bien de la ética de la salud pública, porque es ahí donde afecta, a nivel poblacional, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado un poco más claro este concepto de populismo médico. Lo que yo les recomiendo es que lean lo que se ha escrito sobre populismo médico, que es una literatura que está creciendo mucho y a la que yo hago referencia en mi artículo. Muchas gracias a todos por su participación. Sin más preámbulo, bueno, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Garduño. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. No me resta más que agradecer al doctor Gustavo Ortiz Millán por haber aceptado colaborar una vez más con nuestro programa. Siempre es un placer escuchar sus palabras tan claras y bien hiladas acerca de temas tan pertinentes. Y pues así pues concluimos este evento sobre bioética y populismo con la certeza de que la reflexión y el debate suscitados por la espléndida ponencia del doctor Gustavo Ortiz Millán
son fundamentales para abordar los desafíos éticos de nuestro tiempo. Sobre todo en esta época en la que, como él ha señalado puntualmente, pululan los gobiernos populistas de derechas e izquierdas. Y no me queda más que agradecer a todas y a todos ustedes por su participación. Y recuerden que nos vemos pronto en las jornadas de bioética organizadas por la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud y la Unidad Académica de Filosofía. Entonces no me queda más que decirles hasta pronto y decirles que se cuiden mucho.